Francisco, Sí, ¿qué haces? una carta. Dale, déjame ver. No, aún no está lista. Dale, decime de qué se trata. De la misericordia. ¿Y por qué susurramos? Porque es el secreto de Dios. Y en el jubileo del año de la misericordia lo vamos a revelar. La Iglesia está llamada a ofrecer con mayor intensidad los signos de la presencia y cercanía de Dios. Que todos experimenten el amor de Dios que consuela, perdona y ofrece esperanza. Todo muy bien, Francisco, pero ¿qué pasa con la justicia? Dios pide ser justos. Sí, la justicia es el primer paso indispensable, pero la Iglesia necesita ir más lejos, alcanzar una meta más alta. Por mucho tiempo hemos olvidado caminar por vía de la misericordia. Dos cosas importantes. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia en cada parte donde esté presente. Y por otro lado, es triste notar que la experiencia del perdón se desvanece cada vez más. Es tiempo de anunciar el perdón. Por eso es mi vivo deseo que reflexionemos y practiquemos las obras de misericordia. Como dar de comer al hambriento, asistir a los enfermos, vestir a los necesitados. Che, pero qué bien. También las obras de misericordia espirituales. Ah, esa no me la sé. Muy fácil, ayudar a superar la duda y el miedo, enseñar sobre todo a los niños necesitados, rescatándolos de la pobreza, ser cercanos a los que sufren soledad, perdonar, rechazando el rencor y la violencia, sobre todo, rezar por nuestros hermanos, y todo esto siempre con alegría, Quiero poner en el centro al sacramento de la reconciliación, que permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre. Entendido. Obras de misericordia y confesión. Y peregrinación, que cada uno realice en la medida de lo posible una peregrinación. Esto es un signo hermoso. La misericordia es una meta que requiere compromiso y sacrificio. Bárbaro, Francisco, sos un grande. Grande yo, pero si lo ha dicho el Señor Jesús, ¿qué decís? Y bueno, ayúdame a difundir esta carta, que todos conozcan la misericordia de Dios. De reconciliarnos. ¿Con quién? De reconciliarnos con nuestro hermano primero que nada. De reconciliarnos con Dios. De reconciliarnos con la vida. De reconciliarnos con la paz. De reconciliarnos con la esperanza. La misericordia, a mi juicio, es la más grande de todas las verdades que engendra a la religión cristiana, a la fe cristiana. Perdonar y ser perdonados. ¿Hasta cuándo? Hasta 70 veces 7, le dice Jesús a sus discípulos. No cansarse de pedir perdón, porque Dios no se cansa de perdonarnos. Esta edición con un número especial, justamente el número especial de la misericordia, donde elegimos, en esta portada del periódico, elegimos esta foto famosísima del Papa San Juan Pablo II perdonando a su agresor, aquel que un 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali Akka, estuvo a punto de acabar con la vida del Santo Padre, si no es que se cruza la Virgen de Fátima. En el último milímetro se cruza la Virgen de Fátima y desvía la bala. Esta foto en donde San Juan Pablo II está otorgando el perdón a Mehmet Ali Akka, que me parece que es fundamental para entender lo que es la misericordia desde el punto de vista cristiano. Amar al enemigo, perdonar al que me ha hecho daño, y más aún, perdonarnos a nosotros mismos. Y esta otra, que me parece que es fundamental, que es la portada de la guía práctica para la misericordia, que es el Papa Francisco confesándose en San Pedro. Iba caminando y de pronto vio a un sacerdote que estaba en el confesionario y se puso de rodillas y dijo: Padre, confiéseme. Si él lo hace, ¿por qué yo no? Si este hombre que está revolucionando al mundo, el Papa Francisco, se pone de rodillas ante un confesor,
X, no importa quién sea el confesor, no es un confesor privado, era un confesor que estaba ahí puesto en ese momento a confesar a los fieles que llegaran, y uno de los fieles que llegó fue el vicario de Cristo. Se hincó y se confesó. Loving Father. He is a loving Father for us all, and always ready to forgive, to forget. He's always there. We don't have to go far to look for him. It's right inside the heart, loving us, calling us, protecting us in tenderness and love. We need lots of love to forgive. And we need lots of humility to forget. Because it's not complete forgiveness unless we forget also. As long as we cannot forget, we really have not forgiven fully. And this is how we hurt each other. We bring the one of yesterday also, and we keep on repeating. That means that we have not forgotten. We need humility to forget. And that's why it's very important to learn humility. And that's one of the beautiful things that Jesus has asked us. Learn of me because I'm meek and humble of heart. He puts first meekness. Meekness with each other, meekness our brothers and sisters with, and the humility with God. And so both this meekness and humility, meekness or love or compassion, whatever you may want to call it, completes that forgiveness. Because before we forgive somebody, we must realize that we need forgiveness. And that's where humility of heart comes. And forgiveness is the greatest presence of peace. En esta ocasión quería compartir contigo, amante del franciscanismo, una carta, un trocito, mejor dicho, de una carta que envía Francisco a un ministro. Te meto en contexto, más o menos. Resulta que parece que este ministro, que era superior de un convento y no andaba muy bien con algún que otro hermano, viste, se ve que eran bastante pesaditos, y entonces le escribe una carta a Francisco y dice: mira, por favor, mandame a la montaña, mandame un eremitorio, quiero hacerme eremita, porque no lo soporto más a esto. Ciertamente esta es la versión latinoamericana, ¿no?, de la carta. Porque no creo que la haya escrito así, pero más o menos nosotros tenemos la respuesta de Francisco, por eso sabemos que había problemas en su fraternidad. Entonces, con respecto a la misericordia, quiero leerte esto para que podamos ver cómo Francisco entendía la misericordia. Dile a la lluvia que quiero volar. Dice en un trozo de la carta: en esto quiero conocer si tú amas al Señor y a mí, siervo suyo y tuyo, si hicieras esto, a saber, que no haya hermano alguno en el mundo que haya pecado todo cuanto haya podido pecar, que, después que haya visto tus ojos, no se marche jamás sin tu misericordia. Si pide misericordia. Y si él no pidiera misericordia, pregúntale tú si quiere misericordia. Y si 1000 veces pecara después delante de tus ojos, ámalo más que a mí por esto, para que los atraigas al Señor, y ten siempre misericordia de tales hermanos. ¡Pah! ¿Conocías esta carta? Carta a un ministro, te la voy a dejar abajo, así la lees toda completita, pero esta es la, digamos, el corazón de la carta, de lo que más me impacta, ¿no? Es decir, que en esta carta resuena fuertemente el corazón de Francisco. Un corazón que se ve alcanzado por el Evangelio y por la gracia de Dios, ciertamente. Francisco aquí muestra una intuición que ciertamente una persona evangélica, una persona en la gracia, puede arribar a estas intuiciones. ¿No? ¿La intuición cuál es? Es decir, Francisco cree
que el amor crece muchas veces, y atención con lo que voy a decir porque es clave para entender el resto, el amor crece muchas veces precisamente cuando se encuentra con aquello que es un obstáculo para nosotros. Francisco tiene claro que el amor del Evangelio no es fácil y que no es un amor de correspondencia. Es decir, tengo una noticia que no te va a gustar mucho. Si vos querés vivir el Evangelio, y sobre todo si sos franciscano, la palabra misericordia no solo tiene que estar en la lengua, sino en nuestra vida cotidiana y sobre todo de adentro para afuera, ¿viste? Entonces, tengo que decirte que si quieres amar de esa manera, y no va a ser fácil. No va a ser fácil, ¿no? Porque el Señor nos pide amar a nuestros enemigos, es decir, amar a aquel que a veces se hace muy difícil amar. Por eso, este amar no puede ser fruto solo de un corazón que tiene buena voluntad, voluntarioso, digamos así, sino que se trata más bien de un amor que nace de Dios, como alguno ha dicho por ahí, un amor prestado. Y paso a explicarme. La misericordia de la que habla Francisco no nace de la ingenuidad, ni tampoco de actos de voluntad. Porque si fuera por nuestra propia voluntad, la verdad que estamos fritos. Porque no tenemos la fuerza muchas veces de amar, porque el amor va junto con la palabra perdón también, ¿no? Nace de fuentes más profundas, y es eso lo que lo hace creíble. Ciertamente un hombre que ama en profundidad es creíble. El amor superficial, y bueno, vos te das cuenta, y estamos rodeados de ese tipo de amor superficial. Nace entonces de haber experimentado en su propia carne, en su propia historia, la misericordia de Dios. Y esto un paréntesis. Si en este jubileo de la misericordia, que se va a hablar tanto de la misericordia, si vos no has experimentado la misericordia en tu vida, y va a ser todo teoría. Si para entender la misericordia hay que vivir la misericordia primero. Sentirse perdonado, por ejemplo. Francisco de Asís quiere mirar al hermano como lo mira el Señor. Porque mirando así, esas miradas curan. Muchas veces me ha pasado a mí de no soportar a algún hermano y pedirle al Señor, Señor, dame la gracia de mirar a este hermano, o de amar a este hermano como tú lo amas, como tú me lo miras. Porque si lo amo con mi fuerza, la verdad que lo mato. No llegó a tal extremo, pero viste, hacemos cosas terribles también, ¿eh? Para Francisco, el hermano difícil es una posibilidad para aprender a amar, para aprender a perdonar, para aprender a ser pacientes. Porque ciertamente es fácil amar cuando se es correspondido, pero amar sin gratificaciones, amar así no es fácil para nada. Ahí está el desafío, digamos. En una palabra, tenemos que amar contracorriente como nos pide el Evangelio. En una palabra, la clave la da Francisco en esto. La misericordia se encuentra en nuestra mirada, cómo nosotros miramos al otro, y también cómo nosotros nos miramos a nosotros mismos, porque es importante tener misericordia con nosotros. Nosotros nos vamos a encontrar en nuestro camino espiritual, nuestro camino de fraternidad y la mar en coche, con personas complicadas, porque, qué sé yo, hay mucha historia detrás de una persona, hay heridas, hay traumas, hay un montón de cosas que, bueno, ¿no? Que solamente Dios sabe. Como Dios sabe, entonces nosotros tenemos que pedir esa gracia de poder mirar al hermano con los ojos de Dios. ¿Okay? Seguramente en este momento se te están pasando algunas personas o diciendo, sí, es muy fácil, peregrino gris, pero nosotros tenemos en la comunidad un hermano, una hermana muy pesante, que podemos hacer, o que está haciendo, bueno, el tema de la justicia vamos a hablar otro día también eso, ¿no? Porque también querer al hermano es, por ejemplo, poner límites. Francisco entra en la escuela del Evangelio y él descubre, aprende del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que la misericordia es aquella que sana y salva. Estuve enfermo y me visitaste, sentí dolor y me aliviaste. Estuve triste y me consolaste. Estuve
estuve solo y me acompañaste. Dime cuándo hice todo esto, Jesús. Yo no te recuerdo ni triste ni solo. Si estuviste enfermo, yo no lo recuerdo. Dime cuándo te visité. Fue con cada enfermo y con cada pobre, fue con cada hermano en necesidad. Cuando los cuidaste, cuando los amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste. Dime cuándo hice todo esto, Jesús. Yo no te recuerdo ni triste ni solo. Si estuviste enfermo, yo no lo recuerdo. Dime cuándo te visité. Fue con cada enfermo y con cada pobre, fue con cada hermano en necesidad. Cuando los cuidaste, cuando los amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste. Entra en el reino, entra en mi casa, que ya en el cielo tienes un hogar. Entra en el reino, entra en mi casa, que ya en el cielo tienes un hogar.